Muchas gracias Antonio por la presentación. Muy Me gustaría empezar muy brevemente, y dado que estamos en el contexto en el Ateneo del cambio climático, decir que en los medios de comunicación es muy habitual ver noticias relacionadas con el cambio climático. Todo el mundo está de alguna forma, en mayor o menor medida, concienciados con el cambio climático. Vemos en la televisión todo tipo de imágenes de subida de los niveles del mar, el avance de la desertificación, las migraciones climáticas, incendios forestales, esas imágenes terribles de los osos en el Ártico, ¿verdad? Todos sabemos por qué, todos sabemos que es por un aumento de la temperatura, ¿no? Los medios de comunicación, además de informar de este aumento de la temperatura, tendríamos que preguntarnos por qué, ¿no? Estas emisiones de CO2, que sabemos que son las principales responsables de ese cambio climático, pues siguen aumentando. Ya estamos en 417 partes por millón. Y después de hablar de esto, que también se habla bastante en los medios de comunicación, hay un agujero informativo, pienso yo. No quiero pensar que sea interesado, pero sí hay un agujero informativo, y después de ese agujero informativo saltamos a las renovables. Es decir, aumenta el calor en el planeta y de alguna forma las renovables nos salvarán, ¿no? Un poco esto es el esquema general de cómo los medios de comunicación tratan el tema del cambio climático, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de este agujero informativo, porque todos sabemos que gran parte de ese efecto invernadero está producido porque se están quemando actualmente 11.500 millones de toneladas de petróleo equivalente al año, y de eso prácticamente no se habla. Entonces, bueno, pues vamos a hablar aquí de energía. Y a mí me gusta definir la energía, como antes has comentado en la presentación, como la capacidad de producir trabajo. ¿De acuerdo? Entonces hay una pregunta muy interesante, básica, que nos podríamos hacer, y es: ¿cuánta energía consumimos en el planeta hoy por hoy? Pues bueno, las últimas cifras, los últimos datos que tengo es que per cápita, estamos consumiendo cada habitante del planeta unos 2.600 vatios de potencia per cápita por segundo. Esto es una barbaridad, porque esto es como si todos los habitantes del planeta tuviéramos puesto el ciclo de agua caliente de la lavadora puesto permanentemente todos los días del año, sin parar, ¿no? Eh, Imaginaos que esta cantidad de energía que consumimos per cápita se transformara en bombillas de 100 vatios. Imaginemos que tendríamos 26 bombillas de 100 vatios de las antiguas incandescentes encendidas encima de nuestra cabeza todo el año allá donde vamos. O si consideramos que el ser humano, a través del metabolismo, pues es capaz de desarrollar una potencia de 100 vatios. Pues tendríamos a nuestra disposición, cada habitante del planeta, unos 26 esclavos energéticos que lo están haciendo todo. Evidentemente, no todo el mundo consume igual en el mundo. Y en esto, como en todo, pues hay unas desigualdades tremendas en el planeta. Por ejemplo, en España tendríamos cada español 43 esclavos energéticos a nuestro servicio, haciendo de todo, moliendo el café, calentando el agua, todo tipo de cosas que son necesarias para nuestra vida cotidiana, ¿no? Los europeos tenemos 60 a nuestro servicio. Y Estados Unidos pues tiene 120 esclavos energéticos. ¿Sí? ¿Continúa? No, José, no, que hay un momento en que se ha perdido tu voz, pero bueno. Vale. Los americanos, que son los que más consumen, dice 120 esclavos. Todo el año, todos los días del año. Sin duda es una cantidad de energía inmensa. Gran parte de esa energía derrochada
Y podemos también decir con datos así generales que el 20% de la población mundial, entre los que están los países del primer mundo, estamos consumiendo el 80% de los recursos energéticos y José, te tienes que acercar un poco más al altavoz. el 80% de la población mundial ¿sí? ¿Me acerco más? ¿Me escuché mejor? Sí, sí, ¿Sí? mejor. ¿No? Vale. Bien, ¿cómo se distribuye toda esta energía? Hemos dicho que en el planeta se están produciendo ahora mismo del orden de 11.500 millones de toneladas de petróleo equivalente. De toda esta cantidad de energía, el 86,2% procede de fuentes fósiles, del gas, del carbón, del petróleo y en menor medida también de la nuclear. Y solo un 13,8% de esta energía procede de fuentes renovables. Sobre todo, y esto es un poco preocupante, de la biomasa, ¿no? Un 9,4% Ay. procede de la biomasa que José, de quemar biomasa tanto como lo estamos haciendo. José, tienes que repetir Sí, lo último que has dicho porque tu conexión se va de vez en cuando. Vale. Pues decía que el 86% de la energía producida procede de fuentes fósiles y solo el 13%, ¿verdad?, procede de fuentes renovables. Así que estamos todavía muy lejos de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos por delante un reto tremendo. Como digo, de esta cantidad de energía que se produce, luego se reparte todo esto por el sistema energético y hay un 65% de esta energía que va a la industria, un 95%, un escandaloso 95% que va al transporte, donde tenemos un problema tremendo porque es enormemente petrodependiente. Luego hay un 43% que se va al consumo residencial. Y luego también hay otra serie de productos que no son energéticos, pero que dependen de la energía, como son pues, los asfaltos, la resina, todos los productos de farmacia, de cosmética, que son un 100% dependientes de este mix de energía del que nos abastecemos. Y luego, por último, hay un 75% de autoconsumo para la propia producción de energía. Es decir, para producir energía necesitamos energía. Ay, qué desastre. José, Por lo tanto, hay una cosa que necesitamos. José, ¿te Sí. puedo Hola. interrumpir un momento? ¿Hay Claro. algún lugar de tu casa donde la internet llegue mejor que donde estás o no? Pues puede ser. ¿Me puedo cambiar Si podemos, de porque sitio? se te corta con bastante frecuencia. Ya. Vale. Pues voy a ver si cambio Sí, de te sitio. esperamos, no pasa nada. Es preferible Espero. esperar 2 minutos y que Vale. no se pierda tu voz. Vale. Esto ocurre con bastante frecuencia en algunas conexiones, sobre todo cuando es por vía de Wi-Fi o Wi-Fi. A ver si puedo ponerme aquí, en este lugar, que se me vea mejor. Ahí se te ve bien, suficientemente bien. Si pudiera ser más cerca del router de lo que estaba antes. ¿Escuchas, José? Te escucho, ya estoy bastante más cerca del router. ¿Me escuchas bien? Muy Sí, bien, de acuerdo. ¿Vale? muy bien. Bueno, ya tengo una trasera más verde. Muy bien, estupendo. Vale. Estaba diciendo cómo se repartía la energía que se produce en el mundo, en el sistema, y estaba hablando del autoconsumo, es decir, había una cantidad de energía que se invierte en producir energía. Luego me centraré más en esto, en la tasa de retorno energética, porque es un concepto muy sencillo y que
es importante saber para poder colocarnos o posicionarnos en el contexto de la energía. ¿De acuerdo? Bien, os voy a explicar qué es la tasa de retorno energética o TRE, de la que se suele hablar, y es la razón entre la energía invertida y la energía producida. Actualmente estamos en una tasa de retorno energética más o menos de 1:20. Digamos que en los primeros tiempos de la explotación de los recursos fósiles pues era de 1:100. Es decir, teníamos todos los recursos, eran fáciles de encontrar, eran baratos, el coste de producción era muy bajo y por tanto había una tasa de retorno energético más alta, ¿no? Quiere decir, perdona, te interrumpo, quiere decir que invertimos 1 y obtenemos 20 de energía. Por cada bueno, uno. Al principio era de 1:100, es decir, invertimos un barril y obtenemos 100, con lo cual hay 99 disponibles para la sociedad. ¿De acuerdo? Eso antes. Efectivamente. Ahora estamos en 1:20. Esa tasa de retorno ha ido reduciéndose con el paso de los años. Tengamos en cuenta que llevamos 150 años explotando estos recursos y que no son infinitos. Y cada vez nos encontramos que tenemos que bombear más deprisa para seguir manteniendo el nivel que tenemos. ¿De acuerdo? Y aquí es donde quiero yo introducir el tema del peak oil, ¿no? O el pico del petróleo o el cenit de la producción del petróleo, que es como se le suele conocer, ¿no? El peak oil es un momento en la producción de un pozo a partir del cual ya cada vez vamos extrayendo menos. Es decir, esa TRE va disminuyendo y cada vez obtenemos menos cantidad disponible. ¿De acuerdo? Para entender un poco esto hay que entender cómo es la producción de un pozo petrolífero y también por extensión para otros materiales que por ejemplo, la minería, el cobre, esto es extensivo a otros materiales, ¿de acuerdo? En una primera fase de extracción de un pozo, lo que se hace es pinchar, digamos, en una esponja de roca en la que está el petróleo embebida, ¿no? Ahí hay una presión que cuando tú la rompes al perforar, el crudo surge solo hay que recogerlo, meterlo en los barriles y ya, ¿no? Ahí los costes de producción son bajos. Luego hay cuando ya esta presión disminuye, ya hay que introducir más energía en la infraestructura para poder bombear el petróleo fuera. Es decir, ya empezamos a gastar más energía. Hay una tercera fase en la que ya esa cantidad de energía que necesitamos es mayor y lo que se hace es perforar cerca del pozo e inyectar gas o agua para empujar ese crudo y que siga fluyendo. Hasta que llega un momento en la extracción de ese crudo en el que ya por mucho que intentes ya no puedes sacar lo que sacabas antes y se suelen abandonar los pozos y se abandonan con petróleo en su interior. ¿Por qué se abandonan? Porque nos estamos gastando más energía que la energía que esos barriles nos proporcionan. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, que suele sacar un informe anual, que suele ser un tocho bastante gordo de 700 páginas, lo suele sacar allá por el mes de noviembre, dijo en su informe del año 2005 que ya se había llegado al pico de producción del petróleo convencional. El petróleo convencional es estos pozos que es un martillo que sube y baja, este es el petróleo de toda la vida, el que tiene una alta densidad energética, ¿verdad? En 2005 se llegó a ese máximo, ¿no? En 2007, por ejemplo, se están produciendo 70 millones de barriles al día y en 2015 ya 51 millones de barriles al día. Y para 2030 hay previsto que se estén produciendo 27. Esto es un problema porque este petróleo, que es el de mayor calidad, es del único que se puede refinar diésel, que es, digamos, la próxima crisis que tenemos delante, la crisis del diésel.
Con el diésel se mueve de todo. Con el diésel se mueve la navegación por los océanos y se mueve el transporte por carretera y es estratégico para mantener el sistema que hoy tenemos. Fijaos que una bajada de 43 millones de barriles al día es como el consumo de 36 países. Aquí hay una cosa que cuando hablamos de millones de barriles pasa como los geólogos, ¿no? Que hablan en millones de años y uno no sabe si es mucho o es poco, ¿verdad? Digamos que para que los oyentes se enteren un poco o tomen un poco perspectiva de cuánto es eso, pues digamos que España está consumiendo al día 1.200.000 barriles, ¿no? Eso es un petrolero y medio o así al día, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Bien, este agujero de la producción se ha llenado y se ha ido llenando en estos años de otros petróleos que no son convencionales y que proceden de otras formas de extracción que son mucho más costosas, como las arenas bituminosas del Canadá o el fracking de Estados Unidos, ¿no? Estos petróleos no convencionales son unos petróleos de peor calidad, no tienen la misma densidad energética y los costes de producción son tremendos y los costes ecológicos son horribles. En Alberta, en Canadá, se han cargado parajes de bosques boreales primigenios, que es una verdadera lástima. Y el fracking en Estados Unidos, porque es un fenómeno casi exclusivamente norteamericano, aunque también se hace fracking en Argentina y ahora los chinos también están empezando a hacer fracking, pues lo que hacen es destruir su propio territorio, el subsuelo, con una técnica que lo que hace es recoger las gotitas que quedan embebidas en la roca, en el esquisto, mediante explosiones subterráneas que producen sismos y que contaminan los acuíferos, ¿no? Hay un documental muy interesante que se llama Gasland, que yo lo recomiendo porque es realmente aterrador, ¿no? De la destrucción del medio que están haciendo, que se está produciendo en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, merced a esta nueva técnica de extracción, pues se ha convertido de nuevo en el mayor productor mundial, ¿no? Son 6 millones de barriles al día, de más, que no es poco. Sin embargo, esta industria del fracking tiene una deuda gigantesca que se viene arrastrando desde 2014. En 2014 ya tenían medio billón de dólares de deuda y siguen perdiendo. En aquel momento los precios del petróleo estaban a 120, 118 dólares el barril y ahora yo no sé la cantidad de millones que estarán perdiendo. Esto es un problema que tiene Trump encima de la mesa, que tiene delante, que no sé si está viendo, y si no lo tiene Trump, lo tiene el que venga después. Y bueno, yo pienso que eso va a ser también digamos un cisne negro para la industria del petróleo, ¿no? Y de la energía. También hay que decir que hay una disminución dramática de las inversiones en nuevas exploraciones. Hay que tener en cuenta que cuando un pozo se va agotando, necesitamos tener otro de repuesto. No se puede parar la extracción. Una vez que un pozo empieza a fluir petróleo de él, no puedes parar la extracción. La puedes parar, pero tienes que saber que después, cuando la vuelves a empezar, te vas a gastar muchísima más energía que antes. Porque cementa, porque luego tienes que volver a perforar en un lecho que es muy difícil y aumenta el coste y desde luego no produces como antes. También los descubrimientos, hay un pico en ellos, es decir, cada vez se descubren menos pozos, cada vez que se descubre un pozo hay menos pozos que descubrir, cada vez esos pozos están más lejos, están más profundos en los lechos oceánicos y tienen una peor calidad. La Agencia Internacional de la Energía contabiliza la energía en barriles. Esto es un poco engañoso, porque no es lo mismo la capacidad que tiene un barril que la energía que contiene. No es lo mismo un barril que se producía en Pensilvania hace 150 años que la energía que tiene un barril actual. Ahora mismo, a partir del pico del petróleo en el que ya estamos, en el pico del petróleo convencional y de todos los otros petróleos, pues nos vamos a encontrar con que nos queda la mitad. Llevamos 150 años
de recorrido hasta aquí, pero no nos quedan 150 años con lo que nos queda, porque tiene menor densidad energética y es mucho más caro, ¿no? Las manzanas que están en lo alto del árbol son más difíciles de coger que las que están abajo, ¿de acuerdo? Como decía, las inversiones en nuevas exploraciones han caído desde 2014 y además dramáticamente, ¿no? Con lo cual tenemos por delante una crisis y un colapso en la producción, ¿no? No es que el petróleo se acabe, porque no es así, sino que se acaba el petróleo barato de conseguir y fácil. Y esto es una cosa, es un error que comete mucha gente que me dice, bueno, es que tú dices que el petróleo se acaba. Digo, no, lo que se acaba es, el problema es un problema de producción. Y esto lo hablaba yo contigo, Antonio, en el autobús. Recuerda que estuvimos hablando del autobús de esto. Es una cosa que a mí me gusta mucho contar para que la gente no caiga en este error. Y es distinguir entre producción y reservas. ¿De acuerdo? Esto es como si nosotros fuéramos a una fiesta y todo el mundo está tomando cervezas en esa fiesta y tú vas al arcón donde todo el mundo coge las cervezas y te das cuenta que hay muy pocas cervezas y que en una hora se van a acabar las cervezas. Y entonces vas al dueño de la fiesta y le dices, oye, mira, que se te van a acabar las cervezas, que como en una hora no tengas más latas, la gente se te va a ir y la fiesta se te acaba. Y entonces el dueño de la fiesta te conduce muy ufano y muy, así como muy condescendiente, ¿no? Y te abre una ventana y te enseña un campo de cebada. Dice, mira, qué montón de cerveza tengo aquí. Aquí tengo cerveza para reventar, ¿verdad? Es decir, la sociedad lo que quiere es la lata lista para abrir. Si no tiene la lata lista para abrir, tenemos un problema, por muchas reservas que tengamos. ¿De acuerdo? Las reservas se dividen de hecho en reservas probadas y reservas probables. Las reservas probadas son aquellas en las que sabemos dónde está ese pozo, sabemos más o menos estimar qué cantidad y qué calidad tiene, pero allí no hay nada. Tú vas allí y el campo está verde. Allí no hay infraestructuras, no hay nada. Y luego las reservas probables, que un poco la Agencia Internacional hace en este sentido un ejercicio así muy mágico. Es decir, bueno, pues estimamos que habrá tanto o más cuánto, ¿verdad? Repito, el problema no es un problema de reservas, es un problema de producción y de producción neta. Es decir, cuánta cantidad llega disponible a la sociedad. ¿De acuerdo? Así pues, yo creo, es mi opinión, que ya estamos en la cima de ese modelo como de campana de Gauss de producción de petróleo y lo que vamos a enfrentar a partir de ahora es la caída. Es la caída y vamos a ver cómo lo hacemos, porque ya vamos tarde para evitar, digamos, que un colapso civilizatorio en el que ya estamos inmersos, ¿no? Un colapso no es algo que sucede de la noche a la mañana, como en las películas de Hollywood, sino que es un proceso en el que ya estamos metidos y que con esta crisis del COVID lo que ha hecho es, catalizar ese proceso, es decir, acelerarlo. Es un cisne negro que lo que ha hecho es acelerar esta situación. Hemos visto como el mes pasado, el día 20, fue un día histórico en el que los precios del petróleo tomaron precios negativos. Es decir, un barril de petróleo llegó a cotizarse a menos $37. Muy interesante esto, porque esto es algo que no había ocurrido jamás. Cuando hablamos de precios del petróleo, aquí podemos hablar de todo tipo de actores que están en el mercado, ¿no? Pero tiene mucho que ver también la cuestión geoestratégica, tiene mucho que ver también la especulación y sobre todo también la producción, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la gente ha dejado de consumir. Con el confinamiento la gente se ha quedado en casa, no ha consumido y la reducción que han hecho los países productores no ha sido suficiente y se han empezado a llenar todos los inventarios y de repente los sitios de almacenamiento se han llenado. Se han llenado porque la sangre del sistema ha empezado a circular más despacio. Y al circular más despacio, lo que ocurrió en la bolsa de Chicago, en los contratos de futuros, fue que te pagaban porque te llevaras el petróleo.
el productor te paga para que te lo lleves, porque yo no tengo sitio donde meterlo. ¿De acuerdo? Y aquellos que compraron petróleo con un contrato que cumplía pues en 10 o 15 días, se encontraban con que no lo podían vender. Que se encontraban con el problema de que les meten los barriles de petróleo en el rellano del quinto derecha. Que, ¿verdad? Fue un problema. Entonces, de momento la situación actual es que hay grandes cantidades de petroleros llenos de petróleo que no se están utilizando para transportarlo, sino para almacenarlo, y la mayor parte de los países tienen sus inventarios llenos. Así que todavía ese riesgo de que vuelva a haber precios negativos está ahí, ¿no? También, igual que el pico del petróleo, pues aparece el pico de otros materiales. Con el carbón, el pico del carbón llegó en el 2015. El pico del gas ocurrirá en algún momento entre el 2020 y el 2025. El pico del uranio ya llegó en 2015. El pico del fósforo, del que nadie habla, porque el fósforo es fundamental para la agricultura industrial, pues está previsto que llegue para 2033. Y el 85% de las reservas están en Marruecos. Fíjense el poder estratégico que tiene Marruecos con el 85% de las reservas mundiales de fósforo en su territorio. Luego también el cobre, que es un elemento indispensable para la transición energética, pues llegó a su pico en 2017. Y todas estas minerías son enormemente dependientes del petróleo. Así que tenemos por delante un horizonte de declive de la civilización industrial cierto e ineludible. Es decir, yo siempre digo que el tortazo no lo vamos a dar ya. Ahora bien, de nosotros depende si el tortazo nos lo damos a 120 o nos lo damos a 30 contra algo blandito, si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Había como última, ya para terminar, como última derivada, el tema de las renovables. Decíamos que un poco estamos ahora con el Green New Deal. O sea, Y la gran intenta ser ahora ya más breve es. para no prolongarlo mucho. Vale. La gran esperanza de las renovables. Las renovables sí, sin duda ninguna, tenemos que apostar por ellas, pero tenemos que tener bien claro que las renovables tienen varias limitaciones. Una de ellas es que producen energía eléctrica, solo energía eléctrica, y no es precisamente energía eléctrica lo que más consumimos, ¿verdad? En España ahora estamos consumiendo un 13% o un 15% de energía eléctrica, ¿no? De todo el mix. Entonces, si ahora mismo fuéramos un 100% renovable, solo estaríamos arreglando un 15% del problema. Las renovables tienen otro problema, y es que son tecnologías que no son renovables. Es decir, para su construcción, para su instalación, para su puesta en marcha y para su mantenimiento, necesitamos petróleo. Para mantener un rotor eólico de estos que generan 5 u 8 megavatios, tú tienes que descolgar en un helicóptero a los ingenieros para hacer el mantenimiento. Es decir, son petrodependientes. Y luego tienen una tasa de retorno energética pues bastante baja. 1 es a 5 para la eólica o 1 es a 3. Es decir, no es la bicoca que nos produce, que tenemos con el petróleo, ¿no? Eso es una bicoca que ha tenido esta civilización desde hace 150 años. Nosotros hemos nacido todos y todas en esa burbuja de los combustibles fósiles, y ahora vamos a tener que acostumbrarnos a vivir mejor de lo que vivimos ahora, pero con mucho menos. Y este es el gran reto que tenemos por delante, y con esto lo dejo. Y las dudas que se hayan podido suscitar a raíz de lo que acabo de decir, pues ya las veremos después. Lo vemos en el diálogo posterior. Muy bien, José, pues muchas gracias. Muchas gracias. Doy paso a José Miguel Granados Cabezá. Pues gracias, Antonio. Gracias por la presentación y gracias al Ateneo por invitarme. Bueno, José lo deja en un punto complicado, ¿no? Todo el problema que hay de la energía, y las renovables como un ejemplo que tampoco es la panacea. En todo caso, nuestra cooperativa, Cooperase, pues hace servicios energéticos, ahorro, y sí que enfocamos por renovables como, digamos, como el campo de acción
que nos deja el sistema de la manera más inmediata, porque todos pagamos una factura eléctrica, entonces de pagársela, a quién se la pago, cuánto estoy pagando, podría producir yo la energía, etcétera. Entonces por ahí es por donde voy a ir yo con la presentación, viendo dentro del sector eléctrico qué parcelas tenemos o cómo podemos producir energía y qué manera hay dentro de que sea renovable. Bien, estamos de acuerdo, pero que sea la justa y que sea de manera colectiva. Ese es un poco el resumen. Voy a poner una presentación que para ir un poco, porque es un poco árido el tema, por ir poniendo algunas referencias. Bueno, la voy a poner, pero la voy a compartir también, claro. Voy a compartir pantalla, me la he puesto para mí solo. A ver, yo creo que ahí. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Ahora sí. Vale, la voy a poner en modo presentación. Muy bien. Ok. Vale, entonces, por lo que comentaba, partiendo de que los combustibles fósiles provocan el cambio climático, probablemente el coronavirus haya tenido mucho que ver este cambio climático en el coronavirus y los virus que vengan. Tenemos la alternativa de las renovables, el de crecimiento y modelos descentralizados frente a modelos intensivos de producción de energía. El sector eléctrico voy a ir poniendo en negro, digamos, con los problemas o las cosas más complicadas de actuar que tenemos. El sector eléctrico no he puesto muchos datos, en parte por no indagar, porque son reales decretos, normativas que van cambiando y, vamos, que no tengo en la cabeza y tampoco he querido distraer la atención. El caso es que llega un momento, hace unos años, ahora unos 10 años, que se liberaliza el sector eléctrico y entonces permanece ahora mismo el transporte y la distribución, no se puede entrar, no es fácil entrar, no está liberalizado. Y tenemos la opción de la generación y la comercialización. Entonces, lo primero interesante, bueno, esto es lo que mencionaba, el transporte y distribución, la energía se genera, se transporta, se distribuye en redes más pequeñas y por último se comercializa y la consumimos en casa. El transporte y la distribución, pues hay distintos voltajes de transporte y luego distribución en redes industriales o por último en las redes domésticas en casa, bien monofásicas, bien trifásicas. Sobre la remunicipalización, hay un estudio reciente hecho por Ingeniería Sin Fronteras, bastante completo, hablando de cuál sería la casuística, de cómo, por ejemplo, ciudades como Barcelona se están planteando recuperar el control de sus redes, porque una vez que produzco tengo que pagar una tasa y si me ahorro esa tasa y la hago muy barata, es como quien tiene una producción de agua y el agua en su municipio es más barata, ¿no? Pues con la electricidad podría pasar igual. ¿Qué problema hay? Que al pertenecer a Endesa Distribución en Andalucía o Iberdrola en el norte o las distintas distribuidoras, grandes distribuidoras, eso supondría millones de euros para cualquier tipo de municipio, aunque fuera pequeño, para comprarlo. Se puede amortizar, también se puede estudiar, pero ya digo que no es una cosa como que al ciudadano o la ciudadana de a pie invite a actuar rápido. ¿Dónde podemos actuar rápido? En la comercialización. Podemos elegir nuestra comercializadora. Está dividido en mercado regulado, mercado libre. He puesto estos porcentajes, no sé si son precisos, pero grosso modo pueden serlo. El mercado regulado copa el 50%, solo pueden entrar las grandes eléctricas, que son 5, creo que son 7, pero porque en Ceuta y Melilla tienen una específica. En definitiva, Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy, Antiguo Gas Natural, y tienen una tarifa regulada. Eso históricamente ha sido una gran ventaja. Ha habido momentos que esa tarifa el mercado libre ha conseguido equiparar, pero hoy por hoy podemos decir que sí, que la tarifa más barata es la regulada, pero ya no hay tantas diferencias. Entonces, en el mercado libre entran cualquier otro tipo de empresas que nos ofrezcan, que han empezado a ofrecer 100% renovables, que han hecho una factura inteligible, o sea, no simplemente por cobrarte porque es lo que tienen que hacerte y da igual, porque total hay 5
empresas y da igual estar con una con otra. No, no. O sea, como consumidor, yo quiero que me enseñe una factura que lo entienda, que es complicado, pero si encima me lo pone más difícil, pues nunca me... Entonces, eso es una factura muy inteligible. Insisto en el tema de renovables. Hay muchas comercializadoras actuales que ofrecen, sobre todo en el mercado libre, que ofrecen 100% renovables y que introducen otros componentes como un fomento del autoconsumo. O sea, se van preocupando más por la persona consumidora. El bono social es un tema también importante dentro del control de la energía. El bono social que se oferta, aquí lo pongo, es bastante controvertido porque solo es un 20-40% del ahorro en el término de energía. Los requisitos son bastante complicados, o sea, puesto a que ya ingresas poco dinero, de repente te dan un ahorro que tampoco es tanto. Existe una serie de plazos. Ahora, por ejemplo, con el coronavirus lo han abierto para autónomos. Es decir, solo lo pueden ofrecer en el mercado regulado y la gente del mercado libre, las comercializadoras del mercado libre, contribuyen, todos contribuimos. Hay un porcentaje de nuestra factura que va destinado a luego pagar todo el bono social de las personas que lo hayan solicitado, pero a través de las grandes empresas. Entonces, en mercado libre hay comercializadoras que están haciendo, todos hemos visto publicidad como La Luz, Gana Energía, están surgiendo muchas comercializadoras con otro tipo de mentalidad de empresa, preocupándose de unas tarifas muy bajas, preocupándose de ese consumidor que quiere renovables. Y existe el otro modelo. Dentro del empoderamiento de una persona puede decir, vale, pues ¿y por qué no decido yo mi propia electricidad? ¿Cuánto me va a costar? ¿En qué ese beneficio de la cooperativa, en qué lo vamos a invertir? El modelo de cooperativa, una persona socia un voto y gente que se junta para un cambio de modelo energético. Por ejemplo, Son Energía está en primer lugar porque es la que tiene más contratos, están todos los territorios, están todas. En definitiva, cualquier comercializadora puede estar en cualquier parte de España. Goyener, Censer, que está en Málaga. Muchos ejemplos, y ahora Censer existe, pero estamos viendo crear algo todavía como más extendido en Andalucía, que es Candela, que vamos a tener ahora en junio esperamos, última reunión para ya acabar el proceso y constituirnos en una cooperativa que, en definitiva, ya decía que daba igual donde esté la sede. Pero bueno, si encima genera riqueza y todos los proyectos que se hagan de renovables van a estar en Andalucía, pues va a ser interesante. Además, el modelo frente a las grandes eléctricas de crecer, 1.000 millones de euros ha tenido, por ejemplo, Naturgy en este trimestre tan castigado por la economía, pero las grandes eléctricas siguen teniendo un crecimiento muy importante que no revierten en sus consumidores, como es lógico, porque una empresa está para su lucro, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues una cooperativa va a redundar no en el lucro de las personas, sino en ese cambio de modelo energético, ¿no? Lo triste de esto, o lo lento, que solo es un 1,5% de ese 50% del mercado libre. O sea, todo este movimiento de grandes, o sea, de cambio es lento. Volviendo al panel del sector eléctrico, también podemos actuar en la generación, es decir, hemos ido primero a comercialización porque es una cosa, mañana o ahora mismo puedes cambiar tu factura y dar tu dinero, que es lo que te dejan, darlo a una empresa que se esté preocupando por este cambio de modelo energético. Pero también puedes generar renovables. Ya hemos dicho que puesto a elegir energía puede ser la mejor opción, sobre todo en el tema residencial. Puedes seguir el modelo que estamos acostumbrados de grandes producciones, grandes plantas. Están produciendo distintas plantas, subastas en España. Son millones de euros, solo entra la grandes empresas. Esa energía que se está produciendo realmente, ¿para qué? Es para seguir con el modelo que tenemos, ¿no? O sea, ahí no hay una cuestión, vamos a satisfacer lo que ahora mismo hay. No, gran planta va a satisfacer a un gran consumidor o a muchos consumidores. A esa tenemos la alternativa de una generación descentralizada.
que lleva ya 1 año y medio o 2, gracias a avances en los reales decretos, a permitir que se pueda producir en mi casa, que no haya una penalización o que encima me compensen los excedentes y entonces sea lo que antes amortizaba en 12 años, ahora lo pueda amortizar en 9, 8 y si consumo mucha electricidad en 3 o 4, o si soy una empresa que tengo oficina, igual también en 3 o 4 años, 3 o 4 años de amortización versus 20 años de producción de la placa al 80% o 25 años a un porcentaje, no, perdón, 20% al 100% y 25 años produciendo la placa al 80%. Efectivamente, como hablaba antes con José, las placas fotovoltaicas no salen de los árboles, es lo malo que tienen, pero aseguran muchos años de una producción que ya no dependo de otras energías más contaminantes. Volviendo al tema del autoconsumo, puede ser individual. Podemos decir, venga, yo en mi casa, para mi familia, no me sobra o lo que me sobra, bueno, lo vierto a la red o ni lo vierto. Ahora este modelo individual está viniendo por muchos lados, en distintos modelos, bien porque haya una financiera importante detrás, bien porque la propia eléctrica grande te diga no te preocupes, ya lo paga en factura. Lo pago en factura cuántos años, estoy realmente, ese precio es bueno, estoy ahorrando realmente en mi consumo, o podemos proponer que lo individual, el autoconsumo individual se haga por una instalación local, se creen empresas más locales, que se instale, es lo que proponemos nosotros cuando hacemos los estudios de autoconsumo, solo lo necesario, que realmente lo están haciendo muchas empresas, porque al final también el tejado es limitado y porque esto no es barato. Entonces, al final también se tiende a instalar poco, pero nosotros realmente hacemos un estudio de lo que está ahora mismo consumiendo en un año, horariamente, son 8.760 datos, que se casa con la radiación solar y dices, bueno, pues que sepas que instales lo que instales, tú vas a autoconsumir un 35%, un 40%, porque el resto no está en casa. Está, o por la noche tampoco puede utilizar solar. Entonces, por eso, intentar que ese autoconsumo individual sea solo lo necesario. Y bueno, y si es por cooperativa, mejor. Pero ¿y si hacemos un autoconsumo colectivo? Donde la energía que sobre, bien porque haya instalado en casa, la reparta, ahora permite el Real Decreto, esto es lo novedoso, pocas instalaciones de momento está viendo en España, ha habido un claro parón por el coronavirus, pero están empezando. A 500 metros, en un radio de 500 metros, es lo que la normativa, realmente entiendo que es por no saturar la red, pero es como una varita mágica, ¿no? Es decir, ¿por qué 500 metros y no 1 kilómetro o 10? Pero bueno, vamos a trabajar con lo que nos dejan. Y en este caso, el autoconsumo colectivo, para una comunidad de vecinos es obvio. Vamos a instalar en la cubierta de las comunidades de vecinos que den servicio a esos gastos importantes de iluminación durante el día, ascensores, depuradora de piscina, y si sobra, pues ahí hay un montón de vecinos para poder consumir. Cuando no esté un vecino, estará otro. Es lo más óptimo. Una comunidad de vecinos puede amortizar en muy pocos años. O vamos a crear comunidad energética. La misma idea, pero sin la existencia de una comunidad de vecinos. Pero bueno, si yo nosotros estamos en Monachil, mucha vivienda unifamiliar, bueno, pues en 500 metros a la redonda, cuando no tengo un primo, voy a tener un vecino que es que conozco. Y si no lo conozco, nos vamos a preocupar de hacer esa comunidad donde la energía yo he instalado, pero me está sobrando un 60% de energía. Esa energía la abierto a red gratuitamente o me la compensan porque no estoy insistiendo en que es verdad que lo van a compensar en factura, pero a un precio, por ejemplo, si yo la compro durante el día a 14 céntimos o a 15, me la van a compensar a 6 céntimos. Solo me la van a compensar hasta lo que yo haya consumido, es decir, nunca me van a devolver toda la energía que produje, solo hasta llegar a cero en la energía en mi factura. O sea, va a ser más interesante que yo encuentre ese reparto de energía, digamos, hemos dicho un 40% de energía que estoy consumiendo solar, o el 60% que me sobra, lo voy a poder repartir a varias personas y entonces ahí sí que puede haber
incluso un lucro de la persona y una mejor amortización. Y, por supuesto, no solo verlo económicamente, sino que esa energía se va a aprovechar. Ya el vecino no va a necesitar instalar placas. O igual dice, mira, pues voy a instalar 2 placas, porque tú me estás dando un 30%, pero yo quiero un poquito más. Entonces, las comunidades energéticas es una cosa que está empezando. Yo, que estamos con este tema todos los días, raro el día que no surge noticia. Ahora, por ejemplo, en la última semana o 2 semanas, un barrio solar en Zaragoza, que está promovido por una gran eléctrica, con una entidad que favorece el ahorro energético. Existe también, están surgiendo en Valencia, en Castellar y en Alcalá del Sorel, 2 ejemplos muy interesantes de una cooperativa que está gestionando las comunidades energéticas, que la va a instalar, van a coger otra alternativa, otra cooperativa que se llama Alternacop, van a instalar en la cubierta de esta cooperativa y la energía la van a vender a una cooperativa energética, que luego, por supuesto, la cooperativa esta es un poquillo lío, ¿no? Pero la cooperativa que tiene las placas la va a consumir y lo que sobra lo van a aprovechar los integrantes de esa cooperativa. O sea, se cierra el círculo este virtual de 500 metros, se va a aprovechar al máximo, pero incluso aunque no esté en esos 500 metros, como va a pertenecer en esa cooperativa, va a poder nutrir de ese autoconsumo. En Monachil hemos hecho compras colectivas de instalaciones fotovoltaicas, se están instalando en alguna comunidad de vecinos, en alguna empresa, en alguna vivienda, y ahora pasa eso, esa gente ahora va a ver que le está sobrando energía. Estamos detrás de los próximos meses generar, este es el mapa de Monachil, una comunidad energética donde estos círculos son los 500 metros y esto, aunque se vea muy pequeñillo, son las cubiertas municipales. Nuestra propuesta es que el ayuntamiento, que dispone de 17 edificios distribuidos por todo el pueblo, ceda esas cubiertas, incluso se puede pensar en un pequeño alquiler a largo plazo, pero en definitiva el ayuntamiento va a ceder las cubiertas para que la cooperativa instale, para que el ayuntamiento se nutra de la energía, dependiendo si es un cole más que una biblioteca que igual está, o una sala de fiestas que igual está por la tarde, o se va a nutrir de un 40, 50, 60% de la energía y el resto se va a repartir a un 10-15% en pobreza energética, que no he mencionado que también es el modelo de las otras comunidades energéticas. La gente en la zona de, por ejemplo, en este círculo que estén produciendo, pues en ese barrio, haya un 10% de esa energía, 10-15% va a ser decisión de la gente que pertenezca a la cooperativa, se va a repartir para gente en situación de pobreza energética, que a lo mejor ni han podido acceder al bono social, que aquí van a poder estar consumiendo. A ver, tampoco es mucho, pero al final la incidencia de familias en un pueblo como Monachil, pongamos 100, 150 familias, que poniendo distintas instalaciones sí que van a poder nutrirse de por lo menos durante las horas de sol de esa energía bien gratuita, que puede ser un compromiso claro de esa comunidad energética, o bien a un precio bajísimo. Y luego el resto de gente, el resto de energía que sobre, un 30-40%, dependiendo, si se ven los distintos colores, dependiendo del consumo de la instalación del ayuntamiento, dependiendo de los vecinos interesados, dependiendo de la familia en pobreza energética, pues van a poder entrar en ese consumo. Luego también he puesto aquí blockchain, porque también, creo que no ha mencionado José, pero para este tema viene al hilo, esa trazabilidad de la energía con el blockchain va a poder estar garantizada y encima va a permitir, puede ser una herramienta para ese intercambio económico. Y luego, por último, quería comentar otro de los problemas que en el fondo yo creo que hace que surjan, pues lo que está surgiendo, las iniciativas que he mencionado, las distintas velocidades de la administración y la sociedad. No es el primer caso que la sociedad va más rápido que la administración y la administración va intentando adaptarse a los tiempos que corren. Entonces, en el tema de la energía es el mismo ejemplo. Ahora con el Ministerio de Transición Ecológica se están dando pasos importantes que no se han visto en años. Existen reales decretos, pero en definitiva la administración, ayuntamientos, diputaciones, juntas, trabajan a golpe de subvención
no tienen una imagen global. Es verdad que muchas veces están endeudados o tienen que atender otras necesidades. Por eso, soluciones como las que he comentado de una comunidad energética, que el dinero tenga que venir de la gente interesada, ¿por qué no? Pero al menos la administración en esa velocidad lenta favorece de algún modo cediendo cubierta o a la sociedad que está exigiendo está actuando en los grados de libertad que les deja el sistema y que está convirtiéndose en la figura esta del prosumidor que interviene no ya en su consumo, sino en producción y en otros aspectos. Y ya está. Aquí una serie de carteles de lo que estamos fomentando en estos municipios, de momento en Monachil, en Cájar, con ahorro energético, con compras colectivas de instalaciones fotovoltaicas, fomentando que la gente ahorre en su factura y después se piense si puede instalar o no, y promoviendo la comunidad energética, que es nuestra última apuesta. Muy bien, José Miguel, pues muchas gracias. Sal de pantalla compartida. Sí, voy a ver si me aclaro. Y vale. comenzamos el diálogo durante